Hola, mi nombre es Jocelyn Matamoros. El día de hoy les voy a hablar sobre el cilindro cruzado de Jackson. Este test sirve para verificar la presencia de pequeños astigmatismos y verificar tanto el eje como la potencia del cilindro que los corrige. Primero procedemos a verificar el eje. Al girar el cilindro preguntamos al paciente si prefiere posición 1, 2 o las dos son iguales. Dependiendo de cuál elija el paciente, debemos ir rotando el cilindro de la montura. Como sugerencia podemos fijarnos en las líneas rojas del cilindro cruzado y girar el cilindro de la montura hacia la dirección de la línea roja, hasta que el paciente no aprecie diferencia o hasta que haya una inversión de la dirección del eje. Es decir, si el paciente nos indica que prefiere posición 1, giramos 15 grados a favor de las manecillas del reloj y volvemos a preguntar si el paciente prefiere en esta ocasión la posición 2, regresamos 10 grados. Preguntamos nuevamente al paciente y si en este caso nos prefiere posición 2, regresamos 5 más. Sin embargo, si el paciente nos indica que ve igual tanto posición 1 como posición 2, dejamos el eje ahí. Luego de esto afinamos la potencia. Si el paciente prefiere posición 1, aumentamos 0,25 dioptrías. Si el paciente prefiere posición 2, disminuimos 0,25 dioptrías. Y volvemos a preguntar, si el paciente prefiere 2 veces potencia, aumentamos 0,50. Y si aumentamos cilindro, se debe aumentar la esfera. Después de esto realizamos el test del reloj astigmático o el dial astigmático. Esta prueba nos ayuda a determinar subjetivamente la presencia de componentes astigmáticos y calcular la lente cilíndrica que lo corrija, tanto en potencia como en eje. Este test se debe realizar cuando no se ha conseguido la agudeza visual con esferas o cuando se sospecha de la existencia de componentes cilíndricos. El paciente será situado a 1 metro del optotipo o la pantalla. Este examen es monocular. Colocamos la compensación óptica, de ser necesario. Preguntar al paciente si ve todas las líneas iguales o si por el contrario alguna de ellas le aparecen más oscuras, negras o nítidas. Si en este caso la respuesta del paciente es que todas las líneas son iguales, el paciente no tendrá astigmatismo o el cilindro que está en el lente de prueba o forópter está compensado correctamente. En este caso, el test ha finalizado y se debe continuar con el otro ojo. En caso de que el paciente nos diga que ve más nítidas distintas líneas, se solicita al paciente que indique al profesional los números que corresponden a las líneas más negras. Si un grupo de líneas parecen más oscuras para calcular el eje del cilindro, está indicado la regla del 30. La regla del 30 consiste en escoger el menor número que el paciente ve, es decir, las más negras, oscuras o nítidas, y multiplicarlo por 30. Por ejemplo, si el paciente ve más intensas las líneas del 1 y el 7, se debe escoger el número de menor valor y multiplicarlo por 30. En este caso sería 1 por 30, sería a 30 grados. Y este sería el eje del paciente. Una vez definido el eje, se añade cilindros negativos en pasos de 0,25, hasta que el paciente indique que todas las líneas se ven iguales. Después de esta prueba es necesario verificar la esfera. Se estima que por cada cambio de 0,50 del cilindro se tiene que añadir 0,25 dioptrías de poder a la esfera. Ya obtenida la igualdad entre todas las líneas, suele ser necesario continuar con algún método que afine la esfera de la refracción subjetiva con la cual alcance la agudeza visual de 20/20.